Hola, muy buenas. Hoy estamos aquí otra vez en Servicios Sociales y hoy vamos a hacer un programa especial. Una serie de programas que iremos sacando poco a poco y lanzando sobre temáticas variopintas, por decirlo de alguna forma, o temáticas Sí, variadas variada. que no suele tratarse mucho, quizás por tabú, quizás por desconocimiento o porque no sabemos cómo afrontar la serie de problemas. La gran mayoría van a ser sobre temas emocionales. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre el dolor, pero más bien el dolor físico, ¿no, Vanessa? Sí, hoy nos gustaría dedicar una especial mención a todas aquellas personas que tienen enfermedades de tipo física, como puede ser, por ejemplo, la fibromialgia o algún tipo de enfermedad más discapacitante, que evidentemente sufren dolores. Incluso hay muchas personas de nuestra localidad que tienen que visitar la clínica o la unidad del dolor específica para sus tratamientos, porque evidentemente sus patologías llevan asociadas dolores físicos muy, muy graves. Eh, Entonces es importante dedicar tiempo a eso. Voy a parecer ignorante, pero ¿qué es la unidad de dolor? ¿Del dolor? Vale, te lo explico. En Jaén hay una unidad especial que está concretamente ubicada en la zona de... no me acuerdo del nombre ahora. Del Neveral, perdón. Que hay una unidad Ese que está por debajo específica. del castillo. Exactamente, el que hay arriba. Vale. Entonces, está compuesto por un equipo multidisciplina que se han especificado en los neurotransmisores del dolor, nervios, músculos, todo relacionado con el dolor. Entonces lo que hacen es, ellos intervienen a la hora de poner un tratamiento, a la hora de trabajar, por ejemplo, con enfermedades como hablamos con la fibromialgia, ¿no? Pues una vez que tu dolor o tu dolencia es excesivamente intensa, tu médico de cabecera y tu especialista te derivan en la unidad del dolor. En la unidad del dolor te vas a encontrar gente especializada en controlarte y en llevarte el dolor de tal manera que no lo sientas con la misma intensidad que la estás sintiendo. Hay muchísima gente que conocemos. Yo personalmente conozco muchas personas que están pasando por esa unidad y están en Jaén. Desconocía totalmente la existencia de eso. Pues aquí hay una unidad. Y la Hablamos. verdad que es bastante interesante. Vale, yo soy muy friki, a mí me encanta mucho las series y las películas, los que me conocéis lo sabéis bastante bien. Y podría ser un caso el Doctor House de la serie House, Sí. que está sufriendo simplemente dolor, siempre dolor y está adicto a la Vicodina, que en España creo que es el diazepam. Sí, el claro ejemplo, él tiene una enfermedad física que le conlleva pues tener que llevar ese bastón que siempre sale en la serie y que le conlleva evidentemente unos dolores insufribles. De hecho, que también tenga parte de ese carácter tan amargo que hoy vamos a intentar que la gente que tenga dolor también trabaje ese carácter tan amargo que tiene ese personaje, ¿no? Cuando una persona siente dolor como lo siente él, hace hasta que tu propia personalidad y tu carácter se amargue y tratemos a la gente en función de cómo nos estamos sintiendo nosotros. Y encaja perfectamente lo que me estás diciendo. Además, hay uno de los episodios donde verdaderamente uno de los médicos se niega, el compañero se niega a recetarle Es cierto, más porque medicamento. teme ya la adicción al medicamento. Bueno, es que es adicto al medicamento. Si no habéis visto la serie, os hago un pequeño spoiler que sale en el primer capítulo, que es adicto al diazepam. Sí, de hecho, él falsifica la firma, acaba Sí, lo falsificando falsifica. la firma de varios No, pero médicos. no vamos a hacer Bueno, venga spoilers, no ya. vamos a hacer spoilers de la Sí. serie por si alguien quiere verlo, que hacemos publicidad, está en Amazon Sí. Prime y en Netflix también. Vamos. Bien, cuéntanos, Estamos quedando Vanessa. fenomenal, la verdad. Sí, cuéntanos, Vanessa, ¿por dónde quieres que empecemos? A ver. Mira, principalmente una de las cosas que yo me suelo encontrar y que, bueno, más hablo con la gente que tiene algún tipo de patología asociada al dolor, lo que nos comentan muchísimo es el tema del abandono. El abandono que hay por parte de ellos mismos hacia el tratamiento. Cuando nosotros un médico nos pone un tratamiento a largo plazo, un tratamiento que evidentemente la mayoría de ocasiones pues nos deja atontados o con el caso, por ejemplo, de muchos corticoides, ¿no? Que nos hace engordar, nos hace tener ese aspecto de muñeco hinchable, ¿no? Como digo yo. Pues la mayoría de los pacientes en el momento en el que ven que su sintomatología ha decaído, o sea, que no sienten dolor, que se encuentran fenomenal, que empiezan a llevar, bueno, lo de fenomenal, que empiezan a llevar una vida lo más normalizada posible, automáticamente tienen todas tendencia al abandono del medicamento. ¿Eso qué pasa? Pues eso
acaba pasando factura en el paciente, porque acaba potenciando que aparezca una nueva crisis y que la manera de aparecer sea mucho más agudizada. Evidentemente estamos haciendo que cada vez tengas que ir tomando más medicamentos para poder conseguir tener el mismo efecto. Un efecto rebote. Sí. Entonces es uno de los principales problemas que me encuentro. Otro de los problemas que nos estamos encontrando con respecto a las consultas médicas es que muchos pacientes, cuando le diagnostican una enfermedad, no son capaces de buscar información más allá de lo que te dice el propio médico o el especialista. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que la mayoría de los pacientes que tienen dolor se apuntan a hacer actividades que a lo mejor conllevan una actividad física brutal o una actividad que es incompatible totalmente con su dolencia. Entonces, en vez de ir a su médico y preguntar, oye, mira, me gustaría participar en una clase de yoga o me gustaría participar en el parapente, haciendo una actividad de parapente o cosas así por el estilo. Lo que hacen automáticamente es, ellos llegan, se apuntan a su clase y venga, ahí me lanzo. Lo que estamos consiguiendo por un lado con la medicación o cambiando el estilo de vida por otro lado, nos lo estamos cargando por el simple hecho de no consultar a mi médico o a mi especialista qué tipo de actividad tengo que realizar. Eso es una de las partes que quiero recargar muchísimo, que los médicos están ahí para eso, para que nosotros consultemos, para que nos informemos, para que busquemos activamente información. Que no vayamos al médico que tenemos en Jaén o en VD y nos diga, ¿tienes fibromialgia? Ah, vale, ¿y eso qué es? Pues eso conlleva una patología de unos dolores crónicos, Pueden venir crisis, puedes tener, vale, venga, Dios, me voy. No, sino que debo de buscar activamente información sobre mi patología. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Por qué? No tenemos que irnos a una serie de enfermedades tan graves. Una persona que tenga dolores de cabeza continuamente. Una migraña. Una migraña continua. Perfecto. Sería un tipo de dolor continuo que podría afrontarse de otras mil maneras distintas, no solo con medicación, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en el caso que tú me estás comentando, es fundamental relajar el estrés en esa persona. Eso la mayoría de personas con un dolor crónico, con una enfermedad como simplemente una migraña, no suele hacer. O sea, cuando tú recibes un diagnóstico de una migraña tensional, la gente cree que puede seguir trabajando con el mismo nivel de trabajo, ¿no?, que tenía antes, o con la misma carga familiar, personal, social, una vida social activa y demás, sin tener que adaptarse, sin tener que modificar nada. Y eso no es así. Tenemos que modificar eso, precisamente. Tenemos que bajar 1 o 2, 3 actividades de nuestra vida diaria que nos permita sacar tiempo para hacer relajación, meditación, alguna técnica de desactivación muscular que nos permita, evidentemente, poder adaptarnos a ella con muchísima facilidad. Una migraña tensional mete relajación y respiración diafragmática y casi que reduce mucho antes los síntomas que tumbándote en el sofá y tomando tu medicamento. Que es importante el medicamento. Por favor, seguid tomando medicación si lo necesitáis. Pero es verdad que reduciendo el estrés y metiendo técnicas de ese tipo, conseguimos avanzar muchísimo. Me parece bastante interesante, vamos. Conozco mucha gente que no ve el dolor, o sea, ven el dolor como algo ya parte de su vida y no lo acepta, y a base de medicamentos o a base de, por ejemplo, el dolor de cabeza. Supongo que no será bueno estar sentado en un sillón viendo la tele constantemente, porque no tienes otra cosa que hacer porque te duele la cabeza. Lo que está haciendo es activar el cerebro aún más. Evidentemente. Ya sea por las luces reflectantes de que recibes del monitor o por mantener la atención constante en un punto específico. Exactamente. Una de las cosas por las que tú me comentas y que quería yo sacar a colación hoy es el tema de la adaptación. Cuando nosotros nos dicen que tenemos una enfermedad, y sobre todo que un poco que no sea simplemente una migraña o un dolor de cabeza, sino que hay enfermedades que son un poco más limitantes, pues una de las cosas fundamentales que tenemos que intentar empezar a cambiar es esa. O sea, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Yo pongo un ejemplo muy fácil con el tema de la adaptación. Cuando tú tienes un niño por primera vez en tu casa, vienes del hospital, tienes un niño en casa, un bebé, tú no vas a comer a las mismas horas que comías antes, ni vas a acostarte a las mismas horas que te acostabas antes, ni vas a dormir las mismas horas que dormías antes, ni vas a poder ducharte de la misma manera tranquila y sosegada que te duchabas antes. ¿Por qué? Porque hay una figura nueva en tu casa que te manda mucho tiempo y tienes que adaptarte al nuevo estilo de vida que te marca o que te demanda esa figura, ¿no? Algo parecido pasa con el dolor o con las enfermedades. Tenemos que adaptar nuestro estilo de vida a esa enfermedad. Pero Vanessa, ¿cómo asumes eso? O sea, si ya de por sí cuesta, cuando tienes un niño, cambias toda tu vida para ese niño y cuesta, bueno, yo no lo tengo, pero cuesta,
por lo Sí. que veo alrededor mía, y sobre todo amigos míos que ya tienen, que son padres jóvenes, ¿cómo lo haces con algo tuyo cuando no somos capaces de controlarnos ni cuidarnos nosotros mismos? Sí. O Mira, sea, si no soy capaz de acostarme a una hora decente, como adulto, si no soy capaz de dejar el teléfono media hora antes para dormir, porque sé que duermo mejor, lo sé, pero no lo hago, ¿cómo soy capaz de cambiar mi vida por mi propia enfermedad? O sea, no quiero que me condicione, pero me condiciona igualmente. Claro, el problema está en el afrontamiento que tú hagas de esa situación. En el momento en el que a ti te diagnostican una enfermedad, tú tienes que hacer un afrontamiento activo de esa enfermedad. Lo que te he dicho, busca información. Una vez que tú conozcas cuál es tu patología, el tipo de crisis, cómo se acentúa, si hay un tipo de alimento que te la puede disparar, la comida, el sueño, a partir de ahí tú ya estás afrontando activamente tu enfermedad. O sea, yo ya estoy conociendo todos los recovecos de mi enfermedad. Y una vez que la tengo y la sustento, como yo digo, ¿no? La hago palpable, la hago manejable por mí, lo que tengo que empezar es a hacer pequeñas adaptaciones. ¿Vale? Y una de las primeras adaptaciones que tengo que hacer es, primero, ser consciente de que nadie va a hacer nada por mí que no haga yo. Primero, tenemos que sacar ese egoísmo que culturalmente no tenemos, ¿no? En la sociedad cultural o la localización geográfica que nosotros tenemos, ¿no? Que siempre nos damos, sobre todo las mamás, tenemos una tendencia a dar a los demás más que a nosotros mismos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, implantar ese egoísmo en nosotros. O sea, yo soy la que soporto esta enfermedad o el que soporto esta enfermedad y a partir de aquí, el único que va a conocer esta enfermedad y el único que la va a llevar va a ser yo. Eso es fundamental. Luego, gestionar emociones. Yo tengo emociones negativas con pensamientos negativos acerca de esta enfermedad, que es lo que te impide poder afrontarla y aceptarla. Qué mala suerte tengo, porque me está pasando esto a mí, no es justo. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento que te limita, te bloquea. ¿Dónde te lleva? ¿Va a hacer que tu enfermedad cambie? ¿Tu enfermedad se va a modificar, se transforma, se convierte en una luz azul? No. Eso está ahí. Ahora, si yo no cambio ese pensamiento, lo modifico y lo adapto, tengo un problema. Bueno, pero no solo eso, no solo ese tipo de emociones, hablamos también de emociones como puede ser, estoy todo el día enfadado, todo me molesta. ¿Tipo House? Sí, es que precisamente estaba pensando en House, digo, o sea, ese personaje, hay varios capítulos en el que está mejor, no siente dolor, Sí. y es una persona alegre dentro del carácter del personaje, pero trasladándolo a la vida real, a las personas que tengo a mi alrededor, siempre estoy enfadado, todo me molesta, todo me cabrea. Eso es una característica común. ¿Cómo gestionas eso? O sea, te duele. O sea, realmente te duele. Sí. Y te va a seguir doliendo. Perfecto. ¿Cómo puedes estar sonriente cuando me duele la espalda, pero tengo que estar sonriente y tengo que estar contento y tengo... ¿Cómo gestionas eso? Evidentemente, ahí tienes que ser claro, tienes que decir, en estos momentos tengo un dolor excesivamente insoportable que me hace estar serio, seco, necesito tumbarme, necesito aislarme, Hay momentos puntuales en la enfermedad en la que verdaderamente lo necesitas. Pero si el dolor va a estar ahí, si tú tienes un dolor constante, punzante, que va a estar 24 horas ahí, de ti depende cómo lo afrontes. Es decir, si yo meto un pensamiento que me genera normalidad, bueno, normalidad entre comillas, sino serenidad, lo que va a hacer es que tenga más capacidad de aceptarle, de afrontar la enfermedad. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Lo que estaba poniéndote del ejemplo de que mal, no es justo, ¿vale? Eso va a generar emociones negativas en mí. Entre ellas probablemente sea la rabia, la resignación, ¿vale? Si yo en vez de ese tipo de pensamiento pongo, bueno, hoy es un mal día, probablemente mañana sea mejor, no todos los días pueden ser maravillosos, pero bueno, hoy puedo disfrutar de una buena conversación con mi hijo, con mi primo, he tenido la suerte de poder disfrutar de una buena comida. Si yo voy fijándome o centrando mi mente en aquellos aspectos positivos, voy a generar la liberación en mi mente de sustancias por ahí que tenemos en nuestro cerebro, como pueden ser las endorfinas. Si yo estoy liberando endorfinas porque me estoy dando mensajes positivos o he salido a andar y he hecho algún tipo de deporte físico o he estado haciendo un juego simplemente mental, de estos como explicaba los otros días, ¿no? De entrenamiento cognitivo, ¿no? Que lo hay. Mientras que estoy haciendo eso, estoy sintiéndome bien. Y cuando me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo útil, aunque sea en un simple juego, estoy liberando endorfina. Y la endorfina es una hormona que nos hace sentirnos extremadamente fenomenales. Incluso conllevan a reducir la sensación de dolor del cuerpo. Entonces,
por eso es importante y por eso hoy quería traer a colación el tema del dolor. Como nosotros pensemos y como nosotros nos tomemos la enfermedad que tengamos y como la estemos afrontando y la estemos gestionando emocionalmente, vamos a tener un éxito o vamos a tener un fracaso en nuestra enfermedad. Y hay muchísimos estudios que se están llevando a cabo desde la unidad del dolor, donde se están ya empezando a tocar ese tipo de gestión, ¿no? Cuando una persona gestiona, cuando una persona afronta, cuando una persona acepta y cuando una persona no acepta lo que tiene y se queda atrapada en ese pensamiento de esto es injusto porque me tiene que pasar a mí y negamos. Evidentemente, las probabilidades de que aumente la tasa del dolor va a ser mucho mayor en la segunda que en la primera. ¿Vale? La primera va a buscar activamente relacionarse, va a buscar activamente salir a la calle, va a buscar, aunque tarde 45 minutos a llegar a comprar la barra del pan a la tienda de la esquina, pero mientras que llega a la tienda de la esquina, se ha tropezado con 3 vecinas, ha hablado con el cartero, ha saludado a su prima Conchi que ha venido de vacaciones, no sé, ha tenido una serie de relaciones por el camino que le han permitido sentirse bien. Y sentirse querida, porque cuando tú ves a una persona que te saluda, hombre, ¿qué tal? Me alegro de verte, ¿cómo lo llevas? Y te está saludando energéticamente, esa parte te la estás llevando tú. Qué bien, me alegro de haber visto a Candy, cuánto tiempo llevo sin verla, ¿no? Sí. Eso también te reconforta. Recomienda, supongo que lo recomendará, pero por favor explícanos por qué recomienda además tener la ayuda psicológica. Vamos a ver, evidentemente tener porque no es nada fácil, todo lo que me estás diciendo no es nada fácil. Creo que no sería nada fácil para nada que lo hiciese uno mismo. No, de hecho, tenemos que irnos a nuestro día a día. ¿Quién de nosotros no conoce a una persona que tenga un tumor o un cáncer? Esas personas, gracias a Dios, cuentan con un apoyo asistencial que da la asociación, aparte de la que te puede dar un médico, ¿no? Salud mental y demás, ¿no? De la seguridad social. Pero ellos cuentan gracias a Dios, cuentan con una cantidad de psicólogos preparados para abordarte a la hora de afrontar tu enfermedad, aceptarla, reconducirla, gestionarla emocionalmente. Entonces, lo mismo que ellos cuentan, deberíamos de tener otro grupo de psicólogos, ¿no? Dentro de la asociación o dentro de... Bueno, nosotros estamos un poquito más aislados geográficamente, ¿no? Pero deberíamos de tener ese apoyo. Si no lo tienes, ¿por qué te lo recomiendo? Por lo que te acabo de decir de lo del cáncer. Porque te va a ayudar a gestionar. La gestión de emociones. Tú vas a saber gestionar emocionalmente el problema, van a saber ayudarte a reconducir la situación que tienes. Y sobre todo, evidentemente, a no sobrecargar también a las personas que tienes a tu alrededor. Porque si tú hablas sobre tu dolor con tu amigo, que no sabe ni cómo reconducir la situación, ni cómo saber trabajar tu pensamiento o tus sentimientos, evidentemente acabas machacándolo, ¿no? Pero me surge una duda. Todo lo que hemos hablado ahora es en torno a la persona que sufre el dolor. Pero los cuidadores, ¿no? Exactamente. ¿Cómo debe de actuar cuidadores, familiares muy cercanos, que vivan en la misma casa? ¿Cómo debe de actuar esas personas? Muy buena pregunta. ¿Y cómo deben de gestionar eso? Sí. Porque paciencia lo primero. Claro, date cuenta que estamos hablando de la persona que sufre un dolor. Pero los familiares, evidentemente, también tienen que aprender a gestionar emociones. O sea, tú eres la primera persona, como te he dicho, la paciencia. Tienes que empezar a entrenar en diferentes áreas. Una de ellas, pues, la paciencia, o sea, la mente fría, como decimos nosotros. Trabajar con empatía con la persona que tiene el dolor. O sea, si yo estuviera en su situación, me quejaría, me dolería, tendría un mal día, lloraría, me frustraría, sí. Entonces, yo no puedo ponerme a reprocharle a la persona que tiene dolor. Lo que tengo que hacer es ayudarla a gestionarlo. Entiendo tu situación, entiendo por la que estás pasando. Creo que lo estás pasando verdaderamente mal, pero con esta actitud no estamos consiguiendo nada, ¿vale? Hay que reconducir. ¿Cómo lo pasan ellos? Pues evidentemente yo siempre les digo a las personas que cuidan de otras personas con dolor o cualquier otro problema es que tengan una red de contacto una red social lo suficientemente amplia como para poder ir descargando. Porque ellos van a necesitar soltar muchísimas emociones. Sí, pero hablamos de red social de personas, no red social de Facebook, que se confunde. Se puede confundir. O sea, no te metas en Facebook a poner todos los días tus penas. No, por hablando favor. Claro. Hablando muy claro. Me niego. Me refiero a eso, a tener un grupo de amigas, un grupo de amigos, el grupo familiar, ¿no? De descarga,
donde verdaderamente tú puedas expresar cómo te estás sintiendo, ¿no? Siendo cuidadora, y evidentemente también buscas tus momentos de respiro. Tú tienes que buscar momentos de salir de cuidadora para hacer meditación, relajación. Tienes que buscar también tus momentos de satisfacción, porque si no, evidentemente pasaríamos a tener otro problema en casa, porque tendríamos un síndrome de Burnout, ¿no? El síndrome de estar quemado, ¿no? De sentir la sensación de que no puedes más con la situación. Que acompaña a grandes frases como es que no me entiendes, y el otro dice no, es que no me entiendes tú, y al final ninguno nos entendemos. Exactamente. Entonces hay que trabajar mucho con ellos. Por eso la Asociación del Cáncer lo bueno que tiene es eso, precisamente, es que no solamente trabaja con el paciente, sino que también trabaja con los familiares. Y algo que, por suerte o por desgracia, todavía en esta sociedad nos tendríamos que seguir implantando, ¿no? Sí, no pero... quiere decir que no existan, sino que tenemos que seguir implantando, y sobre todo en esta zona donde nosotros vivimos apartados del mundo. Apartados del mundo donde no llega ningún tipo de recurso de este tipo y que es fundamental. Y que hay muchos tipos de dolor. Muchísimos tipos de dolor. Totalmente de acuerdo contigo. Pues muchas gracias, Vanessa, por ilustrarnos hoy y darnos a conocer un poco más esto que, como hemos dicho al principio, vamos a hablar de muchos temas que o son tabú o no se suelen tratar mucho o no está al alcance de todo el mundo o desconocemos cómo llegar a tener conocimiento sobre estos temas. Hoy hemos hablado del dolor, próximamente hablaremos de otros temas como puede ser también mundo tecnológico, como es redes sociales, cosas buenas, cosas malas, cómo debemos comportarnos, cómo debemos de cosas muy importantes, cómo debes de comportarte en una red social, que ya ha salido antes una pequeña frase de si te duele, no tienes por qué estar dando lástima, hablando claro. Es duro, pero es real. No tienes por qué dar lástima en una red social donde no sabes quién está leyendo eso, nadie sabe cómo eres realmente, ni sabe tu situación. Y hasta aquí hoy. Hablaremos próximamente. Iremos anunciando algo antes de que salga el programa para que estéis pendientes de cuando vayan a salir. Y nada más, muchas gracias. Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis escribirnos al correo electrónico serviciosociales@gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.